En esta mañana continuamos con la serie de las parábolas de Jesús y hoy nos toca hablar sobre la parábola del rico y Lázaro. Vamos a ver cuáles son las lecciones de vida, qué enseñanzas tiene este pasaje de la palabra de Dios para nosotros hoy, aquí y ahora. Por favor, incline su rostro, vamos a ponerle al Señor ese momento. Dios Padre Celestial, te pedimos que hables a nuestros corazones en esta mañana, que tu palabra pueda ser, Señor, como una semilla que va a caer en un corazón que tiene un terreno fértil para que tu palabra dé fruto. Y no solamente, Señor, seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón, conmuévenos, exhórtanos. Cambia nuestra forma de pensar para que cambie nuestra forma de actuar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, acompáñame a Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16, vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 31. Ustedes lo van a tener también ahí en sus pantallas. Dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente. Otras versiones dicen que el rico se vestía de púrpura, que el rico se vestía de lino fino. Esa persona era muy rica porque vestirse de lino fino involucraba solo 1 gramo de púrpura. Se necesitaban 9,000 caracoles, que eran los que tenían este pigmento para las vestiduras. Solo lo usaban los reyes, solo lo usaban los príncipes y lo usaban los sacerdotes. Y también dice que utilizaba lino fino, una tela egipcia que era muy cara. Y dice que daba espléndidos banquetes todos los días. ¿Cuándo daba banquetes? Todos los días. Y a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. A diferencia del rico que se vestía de lino fino, este hombre, su cuerpo estaba cubierto de llagas. Y dice que Lázaro estaba ahí y quería llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. En el tiempo de Jesús, las personas con dinero, como no habían servilletas para limpiarse la boca y para limpiarse las manos, utilizaban un pedazo de pan duro, se lo pasaban en la boca, se lo restregaban en las manos y lo tiraban al suelo. Este era el pan que deseaba Lázaro comer y nos refleja la condición en la que él estaba. Era una condición de miseria extrema. Y dice que ni tenía las fuerzas tan siquiera de espantar a los perros que se acercaban y le lamían las llagas. Algunos comentaristas bíblicos dicen que este hombre tenía llagas porque no podía caminar. Otra versión dice que habían personas que lo dejaban tirado a la puerta del rico, seguro pensando que por ser rico le iba a ayudar. Usted, me imagino que ha experimentado que cuando una persona está en una misma posición por mucho tiempo, si no lo mueven, si no lo ejercitan, la piel comienza a abrirse y comienzan a salir llagas. Este hombre muy probablemente por eso estaba en esa condición. Habían llagas y los perros lo lamían. Ahora, los perros en ese tiempo no eran el mejor amigo del hombre, eran semisalvajes. Los judíos inclusive los detestaban, y los perros inclusive era un peyorativo que utilizaban los judíos para referirse a las personas que eran gentiles. Dice que el versículo 22, resulta que murió el mendigo. Esperaríamos, tal vez por las condiciones en las que estaba, que él muriera. Y dice que los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico, no sabemos cuánto tiempo después, pero a él sí lo sepultaron. De Lázaro no nos dicen si lo enterraron. Muy probablemente lo que hacían con las personas en esa condición era que los agarraban y los tiraban afuera de Jerusalén, donde había un basurero, y ahí tiraban los cuerpos. Habían llamas, y ahí inclusive los perros eran de una forma carroñera, llegaban y se comían lo que tiraban en ese lugar. No sabemos cuánto tiempo después murió el rico y no sabemos por qué condiciones, puesto que tenía dinero y tenía mejores condiciones que Lázaro. Pero dice que cuando el rico murió, dice que
apareció en el infierno, y en medio de sus tormentos el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro. Nos damos cuenta que el rico conocía a Lázaro, sabía que Lázaro estaba a la puerta de su casa, para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: no les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este pasaje? Número 1, las riquezas no son señal de aprobación de Dios. Lo primero que yo veo aquí es un hombre con recursos y otro hombre sin recursos. Lo que yo veo aquí es un hombre que no tenía nada y otro que sí tenía, y desde el punto de vista secular podríamos decir que el rico parecía que había hecho algo bien. Tenía casa, tenía comida, tenía dinero, tenía amigos, y de hecho era judío y era religioso. Ahora, de acuerdo a las enseñanzas de los fariseos en el tiempo de Jesús, si una persona tenía dinero, era una persona que tenía la bendición de Dios y era un candidato para ir al cielo. Pero por otro lado, de forma muy contrastante, se presenta Lázaro, un hombre pobre, un hombre enfermo, un hombre sin casa, un hombre sin comida, que de acuerdo a las enseñanzas de los fariseos, entonces, como no tenía dinero, era una persona que no tenía la aprobación de Dios y era un candidato para ir al infierno. Esa forma de pensar de los fariseos no dista mucho de la forma de pensar de la sociedad actual en la cual usted y yo vivimos. Se califica a la gente por lo que tiene, se califica a la gente por sus posesiones y por el dinero que puedan tener en el banco. Inclusive, dentro de la iglesia cristiana, podemos hablar de la falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad, que dice que si tú tienes cosas, tienes dinero, entonces Dios te aprueba. Y si tú estás tal vez pasando por situaciones difíciles, tal vez puedas estar cometiendo un gran pecado porque Dios no está contigo. Vamos a ver el contexto antes de que Jesús hablara del rico y Lázaro. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Jesús para poder entender mejor este punto? Jesús estaba hablando con sus discípulos y en Lucas 16, pero los versículos antes, del 13 al 15, dice lo siguiente: ningún sirviente puede servir a 2 patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Oían todo esto? ¿Quiénes estaban ahí siempre persiguiendo a Jesús? ¿Lo oían quiénes? Los fariseos, a quienes, que dice, les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Entonces Jesús les dice: ustedes se hacen buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene gran estima, delante de Dios es detestable. ¿Sabe? Los fariseos eran hombres ricos y alardeaban que por ricos ellos tenían la bendición de Dios, pero la verdad era que a ellos les encantaba el dinero. Y lo menos que les interesaba era que con ese dinero ayudara a las viudas, a los huérfanos, a los que estaban en necesidad.
Lo querían para su beneficio personal, eran avaros y su amor al dinero era idolatría. Y el Señor les dice, ¿sabes qué? Dios conoce el corazón. ¿Cuál es la motivación de tu vida? ¿Es el amor por las cosas, las posesiones y el dinero? Porque si la motivación de tu vida es adquirir las cosas materiales y los tesoros aquí en este mundo, entonces vas a abandonar la búsqueda de los tesoros eternos. La búsqueda de los tesoros que la Biblia dice en los cuales nosotros nos tenemos que enfocar. Vemos al hombre rico controlado por su mucho dinero, al grado que el único afán que tenía era hacer banquetes todos los días. Y en medio de este afán se olvidó de Lázaro y por consiguiente al olvidarse de Lázaro se olvida de Dios. Entonces claramente el problema aquí no es ser rico o ser pobre, sino es la actitud del corazón hacia Dios y lo eterno o hacia lo temporal y mundano. En Proverbios 22:2 dice la Biblia, el rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los ha creado el Señor. Entonces Jesús no magnifica ni la riqueza ni la pobreza. Él no dice que eres mejor si eres pobre o si eres rico. La riqueza y la pobreza no tienen nada que ver con lo que tú eres. Las personas pobres pueden ser tan infelices como las personas ricas y el contrario también es cierto. Pero lo que Jesús está recalcando es que lo eterno es superior a las cosas de este mundo. Por eso Jesús en el Sermón del Monte le dice a sus discípulos y a la gente que escucha, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás les va a ser añadido. Lo que te está diciendo es, enfócate en lo que es superior, enfócate en lo que es principal, en lo que es eterno, y lo que tú necesites en este mundo, de eso se va a encargar Dios. Jesús no nos está diciendo que poseer cosas materiales es malo, pero cuando las cosas te poseen y te cautivan, eso es idolatría. Ahora alguien podría decir, bueno, pero podrías estar hablando de Elon Musk, podrías estar hablando de Mark Zuckerberg. No, te quiero decir que si tú tienes un techo que te resguarde, si tienes comida, si gozas de salud y has podido estudiar, eres una persona rica por encima de muchos millones de personas en la faz de la tierra. Entonces, el Señor pide a los ricos de este mundo no ser arrogantes y no poner su esperanza en las cosas de este mundo. Te quiero decir algo en esta mañana. Si tu gozo depende directamente del Señor, no de tus finanzas, si tú te entristeces cuando no tienes dinero acumulado en el banco y solo te alegras cuando lo tienes, entonces tú tienes un problema más grande que la pobreza y que la riqueza. Tú tienes un problema de independencia de Dios. Primera de Timoteo 6, Pablo lo dice de la siguiente manera. Por favor, léanlo conmigo. 9 y 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Fíjese ahí que no dice los ricos caen en la tentación, dice los que quieren enriquecerse. Hay ricos que quieren enriquecerse, pero también hay personas sin recursos que quieren enriquecerse. El problema es cuando codiciamos las riquezas. Y Pablo aquí nos está diciendo que cuando nosotros tenemos este enfoque, vamos sí o sí a caer en la tentación y nos vamos a hacer esclavos de esos deseos. Y para hacerlo más simple, Pablo nos está diciendo un principio todavía más simple, y es que dependiendo de la motivación y el objetivo de tu vida, vas a determinar si vas a vivir en paz o vas a traer a tu vida ruina y males.
Porque hay personas por tener dinero no viven en paz. Pasan pensando, ¿y si pierdo el dinero? ¿Y si me lo roban? ¿Y si no hago la inversión y se me cae todo? ¿Qué pasaría si lo pierdo? Pero también hay personas ricas, personas que no tienen tal vez tantos recursos, que están pensando, ¿y si yo ganara tanto? ¿Y si yo pudiera comprar tales cosas? Entonces, ¿cuál es la motivación principal de tu corazón? ¿Quieres una recompensa eterna o pasajera? Porque puedes tener la que tú quieras, porque es tu elección. La Biblia dice que hay riquezas no materiales que debemos de tener. Te voy a mencionar 3. Número 1, tesoros en el cielo, ricos en generosidad y ricos en buenas obras. El segundo punto que puedo rescatar de la historia de Rico y Lázaro es que la indiferencia y el egoísmo son un gran pecado. Yo creo que esta parábola presenta cuestiones claves que tenemos que preguntarnos en lo que respecta a lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo desea Dios que nos tratemos los unos a los otros? ¿Cómo tú estás administrando tu vida y los recursos que tenemos a nuestro alcance? Porque las responsabilidades del hombre son proporcionales a sus oportunidades y privilegios. Entonces, la prueba de un corazón que ama a Dios es un corazón que también ama a su hermano. Entonces, la forma en que nosotros nos relacionamos verticalmente con Dios va a determinar la forma en que tú horizontalmente te relacionas con tu hermano. Y la Biblia espera que entonces la relación con Dios siempre te va a llevar a tener un corazón de compasión y un corazón de preocupación, de amabilidad, de gracia y de misericordia hacia los semejantes. Yo pregunto, ¿maltrató el rico en la parábola que leímos al mendigo? ¿Usted lo vio que dijera, quítese Lázaro porque estás a la puerta, me estorbas? No vemos eso. Pero lo que sí podemos ver es que simplemente lo ignoró. Fue indiferente a su dolor. Naturalizó el hecho de que Lázaro estuviera tirado ahí en la puerta de su casa como un perro, mientras que él estaba banqueteando suntuosamente con sus amigos. Entonces no fue tanto lo que hizo, sino lo que dejó de hacer, lo que lo llevó al infierno. Santiago 4:17 dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y para verlo más claramente, Primera de Juan 3, por favor léalo conmigo. Primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Ahí está en la pantalla, dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros a personas como Lázaro? ¿Con indiferencia, con egoísmo? ¿O realmente tenemos un corazón con compasión, compasivo, que ve la necesidad y se pone en marcha para ayudar? Porque si nuestra reacción no es la reacción que Dios espera, entonces la palabra de Dios está revelando una dureza en nuestro corazón con la que Dios quiere tratar, con la que Dios quiere suavizar. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios: expone las formas de pensar del mundo en nuestra vida y viene inmediatamente a cambiar esos paradigmas, porque cambiando tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar. Ahora, esto de tener la compasión no simplemente tiene que ver con que demos dinero. Hay gente que dice, bueno, es que tenemos una necesidad. Bueno, dígame en cuánto tengo que dar ahora, a quién tengo que dar el simpe. Ahora, el dinero es importante, a corto, a mediano plazo lo vamos a necesitar. Pero el objetivo de la compasión cristiana tiene que ver con implicarse personalmente en la necesidad. ¿Qué pasa si el rico, viendo a Lázaro y sabiendo que él lo que estaba deseando era las migajas que caían de la mesa, le hubiera agarrado un pedazo de pan y se lo tira? Ese simplemente hubiera sido el primer paso
que habría que dar, porque las necesidades de Lázaro eran muchas. No solamente la necesidad de Lázaro era que tenía hambre, sino que ese solamente era el primer paso para poder comenzar a restaurar la vida de Lázaro a una forma digna. Entonces, Dios nos llama a implicarnos personalmente. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano? El hombre estaba tirado, pasaron varias personas de lejos, pero solo hubo uno que se implicó personalmente en la necesidad de este hombre. No solamente lo vio, sino que lo agarró, lo levantó, lo llevó al lugar, pagó lo que necesitaba. Dijo: lo que ocupe, yo voy a estar ahí. Entonces, de esa forma es que Dios quiere que nosotros nos impliquemos. Ahora yo quiero tocar algo más en este punto. Romanos capítulo 5, versículo 8. Por favor, léalo ahí en la pantalla. Dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo demuestra Dios su amor por nosotros? En esto: en que cuando todavía éramos pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Ahora yo le tengo algo hoy en esta mañana, y es lo siguiente que no tenemos que olvidar. Los primeros que recibimos compasión, misericordia y gracia somos usted y yo. Bendita la hora en que Dios te vino a buscar. Bendita la hora en que Dios vino y te restauró y te levantó. Porque tal vez no estabas económicamente en la condición de Lázaro, pero espiritualmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muchas veces nuestro corazón se endurece pensando que hay personas en mucha necesidad y pasamos de largo, y olvidamos que los primeros que recibimos misericordia, gracia y compasión fuimos nosotros. Porque la Biblia dice que estando nosotros en ese estado de miseria espiritual, lo llevó a Dios no solo a sentir dolor, sino a implicarse personalmente para salvarnos, de tal manera que hizo un plan a enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: ámense los unos a los otros, en San Juan 13. Porque cuando el mundo vea cómo ustedes se aman, no cuando el mundo vea si tienen una Biblia, si van a la iglesia, si cantan bonito, sino que cuando el mundo vea en cómo se aman los unos a los otros, sepan que ustedes son mis discípulos. La pregunta es: ¿quién es tu Lázaro? ¿Quién es? ¿Está en tu casa? ¿Está en tu trabajo? ¿Será tu vecino? ¿Será el que está a la par tuya aquí sentado en la iglesia? Porque hay gente aquí sentada que está en necesidad y está esperando lo que tú tienes y lo que Dios te dio a ti para ayudar al que tienes a la derecha o a la izquierda, adelante o atrás. Proverbios 21:13 dice lo siguiente: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Primera de Timoteo 6, 17 y 19, por favor, léalo conmigo ahí en la pantalla. A mí me gusta que la gente vea lo que dice la Biblia. Explícitamente las palabras de Dios. Dice: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Ahora, ¿qué otra enseñanza extraemos de el rico y Lázaro? Por favor, póngame atención acá. En esa enseñanza vemos la realidad del infierno. La realidad del infierno. Dice en la historia, versículo 22, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham.
también murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, algunas versiones dice la palabra griega Hades, la palabra hebrea Sheol. En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Sabe? La historia nos indica que tanto el rico y Lázaro murieron. Tuvieron una cita con la muerte, una cita que no se puede aplazar, que no se puede reemplazar, que no se puede incumplir, que es inevitable porque en cualquier momento nos toma por sorpresa. Hay una realidad, aunque no nos guste pensar en eso, todos en algún momento moriremos. Nadie sabe cuándo será su día. La muerte llega, se lleva a ricos, se lleva a pobres, se lleva a jóvenes, se lleva a adultos, se lleva a ancianos. Y a pesar de que el rico gozaba de una calidad de vida superior, la muerte llegó y los hizo enfrentarse a una realidad. ¿Cuál va a ser nuestro destino eterno después de la muerte? ¿Va a ser el cielo o va a ser el infierno? Porque el infierno siempre ha despertado pasiones negativas. Eso era cierto en el tiempo de Jesús y es cierto hoy aquí. Es un tema casi tabú, casi como una palabra mencionar el infierno. Es causa de señalamientos y burlas. La persona que hable del infierno hoy seguramente sería catalogado de retrógrado, de una persona que utiliza ejemplos medievales para meterle temor a las personas, o inclusive una persona que no tenga muchas neuronas. Porque nuestra sociedad posmoderna, una sociedad que relativiza lo moral y que relativiza la verdad, no concibe un castigo eterno de estas magnitudes. Ahora, dentro de la iglesia no podemos escapar al hecho de que el infierno casi no se predica. Nos gusta que nos prediquen del cielo, pero no del infierno, cuando son dos enseñanzas paralelas. ¿Sabes? C.S. Lewis, un ateo que se convirtió al cristianismo y se hizo apologeta, tiene un libro que se llama El problema del dolor, y él decía: no hay doctrina o enseñanza que yo quitaría con más disposición que la del infierno, si estuviera en mi poder, pero tiene el apoyo completo de las Escrituras. Entonces, en un tema como este, yo no puedo dejarme llevar por mis sentimientos, no puedo dejarme llevar por lo que la gente piense, por cómo yo me sienta al respecto, sino que yo como cristiano tengo que ir a la palabra de Dios y ver qué Jesús dijo respecto a ese tema. Y si Jesús dijo algo, yo tengo que poner atención porque es algo importante. Y sabes, nadie habló en la Biblia más acerca del infierno que Jesús. Es más, las descripciones gráficas y más detalladas del infierno aparecen en los evangelios de boca de Jesús. Entonces, es un tema que el Señor Jesús lo tomó muy en serio, y es un tema que nosotros hoy tenemos que tomarlo muy en serio. Hay gente que cuando hablan del infierno dicen: el infierno no existe, el infierno es aquí y ahora, viera lo que estoy viviendo, eso es un infierno. Pero cuando Jesús habla acerca del infierno, tenemos que callar y tenemos que decir: Señor, ¿qué nos tienes que decir? Y el Señor dijo varias cosas. Número uno, ¿qué nos dice Jesús? Número uno, el infierno es un lugar literal, no es un lugar ficticio. Es un lugar donde los malvados sufren terriblemente. Y vemos en la historia del rico y Lázaro cómo el rico, dice, alzaba su voz y le decía a Abraham: por favor, envía a Lázaro para que moje mi lengua porque estoy atormentado. Vemos que la persona está completamente consciente. Anhelaba un alivio y no tiene consuelo. Había sido despojado de esperanza. Definitivamente ese no va a ser un lugar donde va a estar un pachangón, hay una fiesta donde la vamos a pasar bien. El infierno es un lugar donde ya no vamos a tener a disposición el amor, la gracia y la misericordia de Dios para siempre. No es fácil hablar de esto. Es duro hablar de esto.
No es algo de la cual nos podamos sentir incómodos, pero la verdad tiene una particularidad. Y es que la verdad, por más dura que sea, la verdad siempre llega porque es amor expresado en palabras. Entonces Jesús nos ama. Y por eso creo que habló tanto de ese tema, para decirnos la verdad. Y la verdad es que hay dos destinos eternos, no solamente uno. Debemos elegir la senda correcta. Y la pregunta es hoy, ¿cuál tú vas a elegir? Porque no todos los caminos llevan al cielo. Solo hay un camino que lleva al cielo, y solamente es a través de Jesucristo, que fue el único en la historia de la humanidad, que fue el único en cualquier libro que tú menciones que mencionó: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Si quieres ir al cielo, solo a través de mí. Bendita la hora, repito, en que el Señor Jesús nos encontró. Bendita la hora. Lo siguiente es, ¿qué dijo Jesús más sobre el infierno? Dijo que es un lugar de duración eterna. No es algo así como un purgatorio donde tú vas para prepararte un tiempo y luego te vas para la eternidad. Jesús dijo, el infierno será eterno, y lo describe en muchas situaciones como un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Comentaristas bíblicos dicen que referirse al gusano no necesariamente está diciendo que te va a salir un gusano por el oído, por la boca, sino que el gusano que nunca muere es esa conciencia que va a venir a tu mente de decir: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué me brinqué el consejo? ¿Por qué no escuché la palabra de Dios? No puede ser. Y el rico le decía: Lázaro, entonces, Abraham, por favor, entonces envía a Lázaro a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos. Muy probablemente los 5 hermanos eran igual que él. Y él dice: yo no quiero que vengan a este tormento. Mateo 25:46 dice: aquellos irán al castigo eterno, hablando de los malvados, y los justos a vida eterna. Por favor, vea ese versículo y entienda lo siguiente: el castigo eterno a los malvados durará exactamente el mismo tiempo que la vida eterna de los salvados. Sabes, hubieron varios temas en que Jesús, usted se acuerda, en el monte de las bienaventuranzas, el Señor decía algo y decía: ustedes han escuchado que ustedes debían, por ejemplo, devolver mal con mal, pero yo hoy les digo que eso no tiene que ser así. Y así lo hizo con muchos temas. Pero cuando Jesús habló del infierno, nunca dijo que lo que se había escrito estaba mal. Nunca dijo: tiene que haber una nueva interpretación. Y la gente que escuchaba a Jesús entendía que Jesús estaba refiriendo al infierno, y entendía todo lo que Jesús estaba diciendo acerca de eso. Entonces, para Cristo, el infierno es un lugar de carácter retributivo y no correctivo. Lucas 16:26 dice que en la historia del rico y Lázaro, que Moisés, a la petición del rico, le dijo: hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden de allá para acá. Y esa es la parte de la historia que nos confronta a una realidad muy cruda. Y es que las oportunidades son hoy, aquí y ahora. Porque una vez que tú mueras, no hay marcha atrás. Te lo vuelvo a repetir: las oportunidades son hoy, aquí y ahora, mientras respires y mientras tengas vida. Porque una vez que nosotros muramos, ya no hay marcha atrás. Ya no hay forma de salir ahí. Sabes, es algo muy triste, y para Dios también lo es. Porque Jesús, cuando hablaba del infierno, no se lo decía a los fariseos en el sentido de: ¿sabe qué? Ustedes me las van a pagar, me voy a sacar el clavo enviándolos al infierno. No.
Jesús le estaba diciendo a los fariseos: ustedes son hipócritas, pasan haciendo cosas para que la gente los vea, aman el dinero, son idólatras, le ponen cargas a las personas que no pueden llevar. Y Jesús, a través de esas historias, les decía: arrepiéntanse, cambien, porque si no, su destino va a ser ese destino. Vean lo que dice Ezequiel 33:11. Por favor, lea ese pasaje que es el corazón de Dios expresado en palabras. Dice: diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Y esto me lleva al otro punto. Y ese punto, por favor, lo quiero decir con sensibilidad. Lo quiero decir de tal forma que usted me logre entender. Y la otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo se llega al infierno? ¿Cómo es que una persona rica, con amigos, con posibilidades, una persona tal vez común y corriente, cómo se llega a ese lugar? Y creo que hay un pasaje en la Biblia que nos lo explica muy claramente. Y es San Juan capítulo 3, versículo 18. San Juan 3, 18. Ahora le pongo en contexto. ¿Ustedes se acuerdan de San Juan 3, 16? ¿Ah? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice San Juan 3, 16? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ok. 2 versículos después de San Juan 3, 16, Jesús dice lo siguiente: el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Ojo ahí. Jesús está diciendo: esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. El infierno es un lugar en el que se elige estar. El infierno es alguien que prefirió las tinieblas, alguien que rechaza conscientemente la gracia de Dios. Es alguien que decidió pasar por encima de la verdad, alguien que decidió pasar por encima de las advertencias, alguien que pasó por encima de las oraciones de tu mamá, de tu abuela, de tu tío, de tu tía. Alguien que cuando había un predicador en el tele simplemente cambió el canal porque no quiero escuchar. ¿Sabes? El infierno, la Biblia nos explica que fue diseñado para Satanás y sus demonios, no para nosotros. Pero el problema es que escogimos los seres humanos matricularnos allí. El infierno aparece en la Biblia como algo que la misma persona escoge. Y las mismas personas en el infierno estarán conscientes de que ellos están ahí por amar más las tinieblas en lugar de la luz, en decidir no tener al Señor Creador como su Señor, sino rechazando a Cristo en vez de acudir a Él. ¿Sabes? Jesús en una ocasión en Mateo 23 volvía a ver a Jerusalén y dijo, Mateo 23, 37, por favor léalo ahí en la pantalla: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ahora, esto me lleva a otro punto, y ya para ir terminando, que la misma parábola nos dice:
nos habla y nos enseña sobre la necesidad de escuchar el Evangelio, de arrepentirnos para poder alcanzar salvación. Dice que el rico le dijo a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Sabes, el rico se acordó de la evangelización personal, pero ya era muy tarde. Hoy es el día de salvación, no mañana. Tú no sabes si vas a amanecer. Hay veces hacemos planes dentro de 1 año, de 5 años. Y la Biblia dice: tú no sabes si hoy van a venir a quitar tu vida. No lo sabes. Cada segundo que está pasando en este momento, una persona está muriendo por diferentes razones. Hay una forma de amar, y es diciendo la verdad. Y cuando Jesús una vez se refirió acerca del infierno, ¿sabe qué le dijo a sus discípulos? Les dice: si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano es la que te hace ocasión de caer, quítala. Si es tu pie, quítalo y échalo al fuego. Ahora, Jesús no estaba hablando de mutilar nuestro cuerpo, sino que lo que estaba diciendo, haciendo énfasis, es: haga lo que tenga que hacer, pero vaya al cielo. Haga lo que tenga que hacer, pero abrace las cosas celestiales. Haga lo que tenga que hacer, porque es un tema que decide el destino eterno de las almas de los hombres. Y cuando el rico le dice a Abraham que si puede enviar a Lázaro, Moisés le dice: mira, no se puede, pero todavía hay esperanza, que escuchen a Moisés y a los profetas. O sea, en otras palabras, lo que le estaba diciendo Abraham era: ahí está la Biblia, que la lean. Ahí está la Biblia, que la lean. Pero el rico inmediatamente dice: no, la Biblia no. En otras palabras, ya la han leído y no han cambiado. ¿Sabe qué es lo que necesita, Señor? Abraham, es pegarles un buen susto. Vea, si Lázaro, que entonces quiere decir que los 5 hermanos conocían a Lázaro, dice: si Lázaro resucita de entre los muertos y va y les habla, entonces ellos se van a arrepentir. Hay gente que desprecia la palabra de Dios y dice: pero si Dios se me apareciera, es que si Dios quiere salvarme, ¿por qué no se me aparece y me dice que me arrepienta? Pero a lo largo de la Biblia y de la historia entendemos que los milagros no salvan, el que salva es Jesús. Las cosas que aparezcan ahí, así, que usted dice: wow, ¿qué es eso que pasó? Eso no cambia el corazón. El único que cambia el corazón es encontrarse con Cristo verdaderamente. ¿Usted se acuerda del pueblo de Israel? ¿Cuántos milagros no vieron? ¿Cuántas cosas maravillosas no vieron? Y dice que cada vez que podían endurecían su corazón y rechazaban a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? Había mucha gente que vio a Jesús resucitar a Lázaro. ¿Y sabe qué hicieron los fariseos? Dice: tenemos que callar a este hombre que está haciendo señales. Y dice que conspiraron para matar a Jesús y conspiraron para matar a Lázaro. Entonces el principio que está diciendo el rico no funciona. Lo que Dios está diciendo hoy es: a mí me plació salvar al ser humano a través de la locura de la predicación de la Biblia. La Biblia es suficiente, la Biblia es suficiente, y el Espíritu Santo viene sobre el corazón de una persona, lo cambia, lo muda, y la persona puede llegar a arrepentirse y ser una nueva criatura. Es a través de la palabra de Dios, es a través de la Biblia. ¿Qué aprendimos en esta mañana? Número 1, una vida controlada por el amor no lleva a Dios. Una vida religiosa tampoco. La indiferencia y el egoísmo son un gran pecado.
Las responsabilidades del hombre son proporcionales a sus oportunidades y privilegios. Señores, el infierno es una realidad. Que con la muerte se acabaron las oportunidades. Que es necesario arrepentirse y que solo a través del evangelio alcanzamos salvación. Gracias, Jesús, por tu salvación. Y yo quiero hoy hablar a varios tipos de personas antes de terminar. ¿Sabes? El rico se quiso volver muy evangelístico, pero ya cuando era muy tarde. Ya no podía. Él quería poder advertirle a sus hermanos. Y yo me hacía una pregunta muy dura. Yo decía: Señor, si alguien que me conoce murió, ¿qué estaría diciendo? No me permiten ir para poder decirle que cambie. No me permitirían ir para decirle que no venga a ese lugar, pero ya no hay forma de hacerlo. Y eso nos habla que si tú eres un cristiano, nacido de nuevo, regenerado por Dios, que gozas de la gracia y la misericordia de Dios, y por eso hoy tú estás aquí, Dios te dice: no endurezcas tu corazón a la necesidad de un mundo que está perdido. Y acuérdate de la responsabilidad que tienes de compartir este gran tesoro, porque lo que está en juego es el destino eterno de las personas. Entonces yo le pido al Señor que en esta mañana ponga una urgencia en nuestros corazones. Y le voy a decir cuál es mi corazón hoy hablándole a ustedes, y cómo Dios desea que tengamos un corazón con el siguiente ejemplo. Carter Colon, un pastor de la iglesia El Tabernáculo en Times Square Garden, Nueva York, predicó alrededor de 15 días después de la tragedia, cuando cayeron las dos torres gemelas. Y él dice que hubo una situación gráfica, una imagen que lo conmocionó. Estaban cayendo las torres gemelas, salía humo, fuego, había un caos terrible. Y mientras que la gente salía en carrera con ceniza en su cuerpo, pegando gritos, llorando, volvían a ver atrás y huían. A él le llamó la atención que contra la corriente, contra las personas que salían despavoridas, iban corriendo hacia el caos, hacia el peligro, bomberos y policías que iban hacia el lugar de la destrucción, en su sentido del deber, en su sentido de que ellos se habían preparado justamente para momentos como ese. Y mientras que la gente huía, esos valientes bomberos y policías iban con la convicción: si tengo que morir, moriré, pero para eso fui llamado. Y mientras la gente salía huyendo de ese lugar, esos valientes hombres iban al fuego, iban a la destrucción. Y la consigna de su corazón era: si tan siquiera puedo salvar uno, valió la pena. Y hoy ese es mi corazón, hablándoles a ustedes. Una urgencia interna en el corazón, pero también es una urgencia que tenemos que pedirle a Dios que ponga en nuestro corazón para no caminar con indiferencia por este mundo que tiene tanta necesidad, iglesia. Iglesia, las oportunidades son aquí, hoy y ahora. Es mientras estés viviendo, es mientras estés caminando en este mundo, mientras que tengas respiración. Yo sé que el tema no es bonito. Yo les confieso que si yo tuviera que escoger otro tema el cual predicar, el infierno, no lo haría, ni tampoco quisiera en mi corazón que existiera, pero la Biblia lo pone muy claro. Entonces nuestra responsabilidad es compartirlo, para que nuestro corazón vuelva a encaminarse
con lo que Dios desea. Por eso Dios se entregó. ¿Sabes? Yo creo que adrede Jesús no puso al rico como la persona más mala, como tan miserable, que nosotros hubiéramos dicho, pero es que por lo que hizo merece el infierno. Yo creo que Jesús puso el cuadro de una persona común y corriente. Era un hombre con dinero, con recursos. Decía, es que Lázaro no es mi responsabilidad, quién sabe el que hizo, él también tuvo sus oportunidades. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Les pongo otro ejemplo. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice que al lado suyo había un ladrón que se volteó a Jesús y le dijo: ¿sabes qué, Jesús? Yo sí merezco estar aquí en esta cruz, yo sí lo merezco. Soy pecador, soy malo, he robado, pero tú no mereces estar ahí. Y se volvió y le dijo: te pido, por favor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y la Biblia dice que Jesús, con ese corazón lleno de amor, se volvió y le dijo: hoy te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. A ese hombre no le dio la oportunidad de bautizarse, no le dio la oportunidad de estar en una iglesia, pero tuvo la actitud correcta. Era de reconocer que era un pecador y que necesitaba desesperadamente a Jesús. Póngase de pie. Si eres cristiano de mucho tiempo, Dios nos llama a que nuestro corazón no sea indiferente. Si eres un religioso que solo viene a la iglesia, pero tu vida no refleja a Dios, hoy es el tiempo de cambiar. Y si hoy veniste a la iglesia por primera vez, no sabías que se iba a predicar de este tema, pero yo tengo que aprovechar esta oportunidad de decirte: Dios no hace las cosas por casualidad. Y si estás aquí hoy escuchando esto, es porque Dios te está llamando y te está diciendo: todavía hay gracia, todavía hay oportunidad, todavía del cielo está brotando misericordia, todavía Dios está salvando al pecador, todavía Dios está restaurando a las personas, todavía Dios tiene el poder de limpiar el pecado. No importa cómo se llame, no importa lo que tú me quieras mencionar, mi Dios puede cambiar el corazón, transformar tu vida y hacerte una nueva criatura. Si estás enfocado en las cosas de este mundo, vas a perder las superiores, vas a perder lo principal. Pido al Espíritu Santo que te convenza y puedas venir a los brazos del Padre. Cierre sus ojos. Si hay alguna persona en este lugar que quiere venir a Cristo en esta mañana, por favor levante su mano ahí donde se encuentra, sin miedo. Por favor, sin miedo. Eso es algo muy serio. Iglesia, por favor, cierren sus ojos. Por eso yo creo que dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo se hace fiesta. Por favor, deje su mano ahí levantada, por favor. A esos valientes, a esas personas que van a reconocer hoy. Y por favor, usted que está ahí también, ore al Señor y dele gracias por la misericordia que ha tenido con nosotros. He visto varias manos levantadas. Quiero orar. Ahí donde usted está, por favor, ore conmigo. Dígale: Señor Jesús, entra a mi corazón. Te necesito. Cambia mi vida. Reconozco que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es destrucción. Reconozco que el pecado y la forma en que he vivido me separa de Dios.
he estado enfocado en las cosas de este mundo y no las que son realmente importantes. Cambia mi vida, lava mi pecado, sálvame. Siéntate en el trono de mi corazón, transfórmame. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Acepto el sacrificio que hiciste por mí. No hay otro camino para ir al cielo, solo a través tuyo. Y por favor, que tu Espíritu Santo venga y me selle como un hijo tuyo, adoptado en el cielo para la gloria de Dios. Amén. Iglesia, ore conmigo antes de irnos. Señor, permítenos ser sensibles a la necesidad de un mundo que se pierde. Pon una urgencia interna en mi corazón de tal manera que no camine por las calles con un corazón duro, egoísta, sino como alguien que entiende que el Evangelio de Cristo es poderoso para salvar y para cambiar la vida de aquellos que están necesitados. Dile, toca mi corazón, hazme entenderlo, interiorizarlo y cambiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia.